Gloria al Señor. ¿Cuántos están listos esta tarde? Vamos a continuar. ¿Cuántos están listos para continuar? Para recibir más de parte del Señor. Mateo capítulo 22. Evangelio de Mateo capítulo 22 y en el versículo 14 dice así: porque muchos son llamados y pocos, porque muchos son llamados y pocos son escogidos. Oramos a Dios, Padre, te damos gracias esta tarde una vez más, oh Señor. Gracias por tu hermosa y dulce presencia, Señor. Gracias porque podemos deleitarnos, porque podemos, Señor, navegar en las aguas de tu presencia, de tu amor, de tu misericordia. Abrimos tu palabra, Señor, y pedimos que nos hables una vez más en este segundo día de servicio, en este segundo día de retiro, que tu presencia, que tu espíritu, Señor, revela en nuestras vidas tu preciosa y hermosa voluntad. En el nombre que es sobre todo nombre, y todos decimos amén y amén. Gracias, muchachos. Dios los bendiga, hermanos. Tremendo, tremendo. Tremendo, tremendo lo que está pasando en estos días. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos cuando lleguen a la casa, como decía el pastor esta mañana, el pastor José, vamos a ver un cambio? Vamos a ver un cambio. En este capítulo 22 de Mateo, yo quiero ver el contexto por el cual Jesús dice estas palabras. Porque muchos son llamados, luego dice, y pocos escogidos. Y así se llama este mensaje: llamado y escondido, o escogido y confiado. Jesús está hablando por parábolas y dice que les volvió a hablar diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, llamando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y aquí viene el texto. Dice: porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Siempre que encontremos una parábola en la Biblia, en el Nuevo Testamento, tenemos que entender que Jesús hablaba por parábolas para dar a entender los misterios del reino de los cielos. Los reyes, los señores, los padres de familia que las parábolas nos habla el Señor representan siempre a Dios. Las bodas, en este caso, representa el fin de los tiempos, cuando de pronto ya todo se culmine en la venida del Señor,
Pero antes, el Señor está llamando a los convidados, está llamando a la gente para que venga a las bodas, es decir, para que venga a la salvación. Ahora, yo no voy a hablar de este tema, no voy a hablar de este texto, solamente quiero hablarte de esas dos palabras, llamado y escogido. ¿Cuántos dicen que Dios ha sido bueno este año? Avi, Dios ha sido bueno este año, porque Él siempre cumple sus propósitos en cada uno de nosotros, a pesar de todo, a pesar de que podamos estar pasando por situaciones, por dificultades en ocasiones, pero el Señor ha sido bueno. Las bendiciones del Señor son siempre con un propósito. El Señor siempre nos trata, nos busca y trata con nuestra vida con un propósito. Pablo dice con un propósito que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El propósito suyo es que sigamos avanzando, que sigamos creciendo en lo personal, que sigamos avanzando y creciendo como iglesia. ¿Cuántos dicen amén? El Señor ha sido muy generoso, muy bueno con nosotros, con sus hijos amados, a pesar de todo. Y Dios ya ha asegurado toda bendición para nuestras vidas, para nosotros en el cielo. Dice la palabra que donde nada será robado, donde nada será dañado ni retenido, ahí Dios está preparando morada, está preparando bendiciones eternas para cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pero además de eso, eso será cuando ya estemos allá, pero además de eso, Dios también quiere que tú tengas éxito en este mundo, en esta vida, en esta tierra. Dios quiere que tú tengas éxito como padre, Dios quiere que tú tengas éxito como esposo, como esposa, como hijo. Dios quiere que tú triunfes, que tú vayas hacia adelante y que alcances las máximas bendiciones de parte del Señor. Dios quiere que tú tengas éxito en tu ministerio. Dios quiere que tú tengas éxito en tu iglesia. ¿Cuántos esta mañana estábamos aquí gozándonos con los dones? Aleluya. Entonces Dios quiere que tú y yo tengamos éxito en esta vida. Y podemos aprender mucho. Podemos aprender mucho sobre nuestra vida en Cristo Jesús. Pero aprender en Cristo tiene una implicación muy importante y se llama cambios. Diga conmigo, cambios. Diga conmigo otra vez, cambios. Ya no puedo ser el mismo. Tengo que cambiar. Oh, se fueron todos. Ya no puede ser el mismo. Tengo que seguir cambiando. La palabra nos dice en Corintios 1, capítulo 1, versículo 26 y al 29, dice, voy a leer la traducción lenguaje actual, me gusta mucho esa traducción, y siempre que puedo la aplico y la comparto. Dice, recuerde lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Es una traducción que habla de una forma diferente. La Valera dice, no éramos sabios ni entendidos, todo esto, ¿verdad? Pero aquí lo dice de una forma diferente. Dice el 28, y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos, a mí me llamó esta palabra la atención, yo dije, uy, la voy a poner aquí. La gente de este mundo piensa que nosotros somos tontos. ¿Sí? ¿Lo puede creer? ¿Lo puede creer? Sí, es cierto. Dice, y no tienen importancia. Además, aunque eso pasa, Dios los elige para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia. Para los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. ¡Wow! Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Pero por eso ante Dios nadie tiene que sentirse orgulloso. Puede usted leer la versión en lenguaje actual y vas a ver esa forma de expresión diferente, pero muy, muy actualizada al mundo de hoy. Entonces, 3 veces en este pasaje
hace referencia al llamado de Dios. 3 veces dice la Escritura y habla sobre el llamado de Dios. Y el llamado supone necesariamente una selección. Cuando Dios nos llama, Él nos escoge, nos separa, nos lleva a un punto de nuestra vida donde tenemos que tomar una decisión. Ser escogido quiere decir tomar a uno y dejar a otro. Cuando tú escoges una fruta de tu frutero, tú vas ahí, ves esas manzanas tan ricas, ¿verdad? Me encantan. Y tú dices, esta, me gusta. A Dios actúa así también. Él llama, Él toma de nuestra vida anterior a todos nosotros, y Él nos llama, pero luego Él nos escoge. Luego Él nos escoge. Entonces, ser escogido significa que debe de tomar a uno y debe de dejar a otro. ¿Cuántos me están siguiendo esta tarde? No pierda el hilo, por favor. Quien escoge es Dios. Es Dios quien escoge. Es Dios quien escoge. Dios llama, pero Dios escoge. Entonces, es Dios mismo. Y se da una definición del número. Dice, no sois muchos sabios, dice la Reina Valera, no sois muchos entendidos según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio de Dios escogió, lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios, dice la Valera 60. Entonces, en cuanto al hecho de que el llamado de Dios, los que son escogidos son aquellos de quienes se ha hablado como lo débil, como lo vil, como lo menospreciado. Esos son los escogidos. No lo digo yo, lo dice la Escritura. ¿Pero por qué? ¿Por qué escoge Dios a ese tipo de gente? ¿Por qué Dios me escogió a mí y por qué Dios te escogió a ti? ¿Por qué Dios, aunque nos llama, luego Él nos escoge? Y dice que somos lo más vil, lo más menospreciado, porque Dios escoge a lo más débil, a lo más vil. ¿Pero por qué? ¿Sabes por qué? Para que Él sea el que lleva toda la gloria. Para que no seas tú después que te lleves la gloria. Para que no seas tú el que está poniéndote medallas. He logrado esto, he hecho esto, he ido aquí, he ido allí. No, para que esas medallas sean para Cristo, para que su gloria se manifieste. ¿Cuántos dan gloria? A Dios. Entonces, eso no significa que Dios no vaya a usar a gente prosperada. Eso no significa que Dios no vaya a usar a gente inteligente. Eso no significa que Dios no vaya a usar a gente poderosa en economía. Eso no quiere decir nada. No quiere decir eso, pero cuando Dios lo hace solamente cuando el hombre aprende que la utilidad que Dios le da no depende de su posición, no depende de su dinero, no depende de su inteligencia, sino más bien que depende de la presencia de Dios en su vida. Depende de esa presencia, depende de esa majestad, depende de esa sumisión al Espíritu de Dios. De ahí depende. Entonces es muy importante que entendamos esto. Una vez Jesús dijo estas palabras, lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lucas 16:15. Lo puede leer ahí. Todo lo que Pablo está diciendo aquí en este pasaje de Corintios, en este pasaje parece fluir de una declaración como esta de Jesús. Dios obra en distintas formas. Dios obra en distintas maneras y lo que los hombres valoran mucho, a Dios no le interesa. Lo que nosotros podamos valorar, lo que nosotros podamos entender como algo muy importante, o que esto, o que aquello, o que músico, o que cantante, o que predicador, para Dios no le resta, no tiene ninguna importancia, hermano. No tiene ninguna importancia. Entonces, la palabra del Señor dice que es abominación. Entonces, es a menudo eso dejado por Dios. La vida cristiana, te quiero decir, esto nada más que es introducción, ahora viene el mensaje. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La vida cristiana es una vida de cambios. Es una vida de cambios. Y no importa que llevamos ya algunos, como yo, 30 y tantos años en el ministerio,
veintitantos años como pastores, no sé cuántos como regionales, no importa. Nosotros tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir avanzando como el resto de los cristianos, como el resto de los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que seguir avanzando. Cambios que hizo Cristo cuando llegó a nuestra vida. Cuando Él llegó a nosotros, nos produjo un cambio. Primero nos enamoró, nos impactó el corazón, nos sedujo con su amor, nos sedujo con su misericordia, pero luego empezó a provocar cambios en nuestras vidas, provocar situaciones para nuestros cambios. Y el gran cambio adentro debe de resultar y debe de ser una evidencia en un cambio por fuera. Ahora, no quiero decir que si antes yo no usaba corbata y ahora uso, eso no es el cambio que te estoy diciendo. No, el gran cambio era que si tú antes eras un chisme, ¿cómo se llama? Chismoso. ¿Se dice chismoso? Bueno. Si tú antes eras un chismoso, ahora ya tienes convicción y ya no lo eres. Si tú antes eras un mentiroso, pues ahora ya tienes convicción y ya no lo eres. Ese es el cambio que Jesús hace en nuestras vidas. No es un cambio de que nos pone más guapos que nos pone. ¿Cuántos dicen amén? Y a las hermanas las pone más guapas, más bonitas. ¿Verdad que sí? Esos son cambios que son evidentes, sí. Pero yo hablo del cambio de carácter, hablo del cambio del corazón, hablo de las personas que deciden dejar el pecado, deciden dejar la mentira, deciden dejar la hipocresía y avanzar en una vida de santidad delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la mente se llena de nuevo conocimiento, la mente se llena de nueva información espiritual y esa información y ese conocimiento debe de dar fruto en la voluntad sometida al Señor que nos ha dado tanto. Él nos ha dado su misericordia, Él nos ha dado su perdón. Yo me acuerdo cuando yo andaba en el mundo, pastor, sí, nunca me drogué, nunca me emborraché, nunca traicioné a mi esposa, nunca me fui por ahí de fiesta. ¿Sabes cuál era mi pecado? Mi esposa lo ha dicho, el trabajo. Yo era adicto al trabajo. Yo era esclavo de mi trabajo. Mi trabajo, mi negocio era lo más importante del mundo para mí. Yo le decía a ella, cariño, si el trabajo va bien, hay dinero en casa, todo va bien. ¿Y sabes qué pasaba? Que no iba bien. Teníamos mucho y ganábamos mucho, pero no iba bien. ¿Por qué? Porque yo tenía mi familia abandonada. ¿Cuántos están conmigo esta noche? Entonces, cuando Dios nos da tanto, es para producir cambios en nuestras vidas. El Señor dijo, ahí vamos al mensaje, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Somos llamados cuando sobre nosotros viene la presencia de Dios, cuando un siervo pone manos sobre nosotros, cuando nos impone la unción del Espíritu Santo, cuando nos encargan un ministerio, somos llamados. Pero no somos escogidos, sino hasta que le demostremos a Dios que somos dignos de ese llamado, que nuestro carácter ahora ha cambiado, que ya no hacemos lo que hacíamos antes y ahora ya no somos solamente llamados, ahora también somos escogidos por el Señor. No solamente somos llamados, pero somos escogidos. Entonces, nuestra actitud, nuestra dedicación, nuestra fidelidad tiene que ser demostrada, no solamente en la intención, no solamente en el deseo, pero en obras, en fruto. Pastor José lo dijo, me parece que fue, no sé si fue Pastor Raúl, el fruto evidencia la vida del creyente. El fruto evidencia la vida del creyente. El fruto evidencia la vida, el caminar de una persona que ha creído en Jesús. No es las palabras, no es como tú hablas, no es como tú vistes, es la evidencia del fruto en tu corazón, lo que hace la diferencia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuál es la diferencia entre los llamados y los escogidos? Los llamados pueden renunciar, los llamados se pueden ir, pero los escogidos no. Los escogidos estamos amarrados al Espíritu de Dios. Estamos cogidos del Espíritu de Dios.
Los escogidos no podemos ir atrás, porque si nos vamos atrás morimos. Pero sabes que un llamado se puede ir mañana. Un llamado puede traicionar a su mujer. Un llamado puede hacer pecado en la iglesia. Pero un escogido no puede, porque está impregnado, está lleno del amor de Jesús. Está lleno del amor de Dios en su vida. Por eso dice Jesús, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Ahora ves la diferencia. Ahora ves la diferencia, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Es por eso que necesitamos seguir cambiando. Por eso, aunque tú quieras soltar la toalla en ocasiones, yo a veces le tiro la toalla al Señor y le he dicho, Señor, aquí te la entrego la toalla. Y al rato, pum, me pega una toalla a mí. Y dice el Señor, no la quiero, te la devuelvo. ¿Sabes por qué? Porque yo te escogí, me dice el Señor. Es que no ha sido hombre que te ha llamado. He sido yo que te he llamado. He sido yo que te he separado. He sido yo que te llamé primero, pero luego te escogí y te puse en mis atrios a servir a mi pueblo, a servir a los hijos de Dios, para que los hijos de Dios puedan alcanzar esa salvación. Amén. Y es por eso, hermanos, la diferencia. Y para que estos cambios sean efectivos, para llegar a ser escogido, debemos de reconocer primero 3 posiciones espirituales que debemos de pasar necesariamente para ser un escogido. La primera, ¿quién eres? ¿Quiénes somos? La segunda, ¿dónde te encuentras? ¿Dónde nos encontramos? Y la tercera, ¿qué podemos hacer para Cristo? 3 posiciones. ¿Quién soy? ¿Dónde me encuentro? Y lo que puedo hacer. Primero, hemos de reconocer quiénes somos. Voy a usar un pasaje para ilustrar esta verdad. De los valientes de David. El pasaje que se encuentra en Samuel 22, vamos a empezar. Versículos 1 y 2, que dice que se fue David de allí. Un contexto que hay anterior, lo puedes leer luego en la casa, los capítulos anteriores, y huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Dice, y se juntaron con él todos los afligidos. Wow, ¿cuántos afligidos vemos aquí? Se juntaron con él todo el que estaba endeudado. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Es interesante la historia de los valientes de David. Muy, muy preciosa esa historia y muchas enseñanzas para el liderazgo. David estaba huyendo de Saúl. Saúl lo quería matar por los celos, por la envidia que tenía, porque sabía que David había sido escogido por Dios. Y encuentra a David refugio en una cueva, en un lugar escondido, en una cueva en el desierto. Y es la cueva de Adulam, se llama. Y ahí se junta con él un montón de gente. La gente sabe que David está ahí, conoce que David está en ese lugar, conoce que David está huyendo de Saúl y va y se encuentra con él en ese lugar. Y era gente diferente. Era gente que muchos estaban endeudados, muchos estaban afligidos, dice, pero muchos estaban amargados, así como nosotros cuando vinimos a Cristo. Todos ellos eran tan pobres que no tenían dinero para pagar sus deudas. Todos ellos eran personas tan limitadas que no podían seguir viviendo en libertad. Además, era gente que sufría, no quería seguir viviendo así. Y hemos visto venir a gente a Cristo. Este año, bueno, todos los años, y los pastores están de acuerdo conmigo, que vemos gente venir al Señor. Vemos gente venir al Señor, pero luego no continúan. Luego se vuelven. Son llamados, pero no son escogidos. Es una lástima, pero es la verdad. Y es necesario cambiar esto en el futuro. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Para que la gente sea impactada
con el poder del Señor. Para que la gente sea impactada por el poder del Espíritu Santo a través de la iglesia tiene que cambiar algunas cosas. ¿Para qué vas a evangelizar? Ahora que estoy aquí, que nadie, ahora que no nos oye la iglesia, hermano, ahora que estamos solos de aquí lo voy a decir. ¿Para qué vas a evangelizar y luego le pegas caña al que has evangelizado? Luego le estás criticando y le estás murmurando al mismo que le has dado un folleto en la calle. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Entonces necesitamos cambiar eso. La iglesia necesita dar fruto del Espíritu. Muchos cristianos quieren juntarse con nosotros. Muchos cristianos cansados. Muchos cristianos que no encuentran un lugar en otras congregaciones. Yo no soy partidario, hermano, de andar evangelizando a cristianos. Yo no soy partidario, pero hay muchas congregaciones que se está predicando una falsa doctrina. Hay mucha gente en el mundo que se está perdiendo por causa de una falsa doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Y es necesario cambiar esto. Y cuando hablamos de cansados, me refiero a gente que está pasando por calamidades, está pasando por pruebas, está pasando por enfermedad, está pasando por aflicción. Y se juntan con nosotros, los afligidos, los endeudados, los que hayan en amargura de espíritu. Ahora, hemos de reconocer quiénes somos cuando recibimos a esa gente. Cristianos que llevan tiempo en situación difícil, cristianos que se cansan y se salen y se meten en el mundo. O el cristianismo, aunque es un gozo, también es una carrera de obstáculos, también es un problema, también es una situación en ocasiones difíciles. Es gozoso ser un hijo de Dios, pero a veces vienen pruebas también. Entonces, con David se juntaron, dice la Escritura, como 400 hombres. Todos ellos con problemas, todos ellos con situaciones. Y no todos aquí son como estos. No todos aquí son como los valientes de David, pero muchos sí lo son. Yo conozco a uno y a dos, y yo tres, y uno 4 y otro 5. Somos endeudados, afligidos, todo lo que la Biblia declara que éramos, pero hemos venido a Cristo. Amén. Así que en esta tarde tenemos que entender quiénes somos. En esta cueva, la cueva que es Alcance Victoria España, hemos sido llamados a ser hombres de diferentes lugares, de diferentes situaciones, hombres y mujeres, con un propósito, con un llamado final, con un propósito, como dijo mi hermana Abby, en Cristo Jesús. Y sabemos que Dios quiere levantarnos. Sabemos que Dios quiere levantarnos. Mira, hermano, dice el Pablo, vuestra vocación, que no sois sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, y lo vil del mundo, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie tome la gloria para él. Entonces, sabemos quiénes somos. Reconocemos que estos somos nosotros. Sabemos quiénes somos, sabemos que somos hombres y mujeres, que por la gracia de Dios somos lo que somos. Nunca olvidemos quiénes éramos cuando vinimos a Cristo. Nunca olvidaré quién era yo cuando vine a Cristo. Nunca me drogué, nunca me emborraché, pero si yo no hubiese tenido la experiencia con el Señor Jesús, yo hoy no estaría con mi familia. Lo más seguro, no lo sé. Lo más probable, ¿verdad? Porque yo tenía otros amores, vamos a decirlo así. Pero al Señor le encanta usar a personas como yo y como tú, a personas le encanta usar a lo débil, a lo despreciable del mundo para que parece sin importancia, personas rechazadas como este grupo de la cueva de Adulam. ¿Para qué? Para demostrar su poder y para demostrar su majestad. Eso es lo primero que tenemos que aprender, reconocer quiénes somos en Cristo Jesús. ¿De dónde hemos venido y quiénes somos? Ahora, lo segundo, para que estos cambios sean efectivos y para llegar a ser escogidos, debemos de reconocer que nos encontramos en un lugar diferente. Entonces, reconocemos quiénes somos, pero ahora nos encontramos en un lugar diferente. Dice 2 de Samuel 23:13, un poquito más adelante,
del pasaje que te he compartido, también en el mismo contexto de los valientes, dice que 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Ahí está. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. La cueva de Adulam forma una figura interesante de lo que tenemos aquí en Alcance Victoria. Es una figura de un lugar en donde hay personas de todo tipo, de todo lugar, de toda nacionalidad, pero casi todos, el 90% de personas que tenemos en Alcance Victoria son personas que, como te dije antes, veníamos con muchos problemas. La cueva es un lugar de refugio. La cueva es un lugar donde nos encontramos seguros, donde nos encontramos protegidos, pero también es una figura, es una ilustración y representa ese lugar de la presencia de Dios, ese lugar de protección de la presencia de Dios. La cueva es un lugar que cuando nos encontramos en la cueva, cuando nos encontramos en ese lugar, aunque está en el desierto, aunque es un lugar que está en el desierto, como vamos a ver un poco más adelante, es un lugar que cerca de él hay una fuente. Ahora lo veremos. Un bosque con un manantial, un bosque con agua corriente, clara, fresca, agua, un cuadro de la palabra de Dios, un cuadro de la palabra en abundancia cerca de la cueva. Pero para tomar agua, tienes que dar el primer paso, tienes que salir de la cueva. El agua no está en la cueva, el agua no está ahí, pero está cerca de la cueva. Tienes que ir a por ella, tienes que salir de esa cueva, tienes que acercarte al agua. Y aquí en la Biblia hay abundancia de agua, la agua de la palabra de Dios. Tienes que salir en ocasiones. Llegaste como afligido, llegaste como perdido, llegaste como débil, como muchos de los adjetivos que hemos visto aquí, y llegaste, pero ahora ya en esa cueva, ahora ya tienes que salir y buscar el agua que está fuera de la cueva. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el agua no está ahí, pero os tiene que salir a buscarla. Y entonces, la roca, la cueva, representa a Cristo Jesús. Son figuras que usamos. La roca que protege nuestra cueva, la roca que protege ese lugar de la presencia de Dios es Cristo Jesús. Dice Corintios, dice Pablo en el capítulo 10 de Corintios que la roca espiritual que seguía al pueblo de Dios era Cristo. Era Cristo. Aquí podemos encontrar un lugar seguro. Aquí podemos encontrar un lugar de libertad, un lugar lejos de enemigos, lejos de situaciones de presión. Encontramos refugio, encontramos sosiego, encontramos paz en la cueva de la presencia de Dios, en la roca de la presencia de Dios. Podemos tomar del agua, podemos tomar el alimento espiritual, pero ahí nos encontramos seguros, nos encontramos firmes. Un lugar seguro, un lugar de libertad, lejos de los enemigos, un lugar donde nos sentimos en familia. Un lugar donde nos cuidamos, un lugar donde nos protegemos. Solamente este lado. Alcance Victoria, somos familia. Alcance Victoria, somos familia. Pero muchas veces no nos portamos como familia. Y en la roca, en la cueva, en el lugar de la presencia de Dios, podemos estar seguros, podemos estar cuidándonos, podemos estar protegiéndonos unos a otros porque nos sentimos en familia, porque es Cristo la roca de nuestra salvación. Hay espacio en la cueva. Hay espacio en la cueva de Adulam. Esta iglesia, hay espacio para mucha gente más. Acaban de profetizar que vamos a crecer, que vamos a avanzar. Pero ¿sabes qué te digo? Yo no te digo que vamos a crecer. Vamos a multiplicarnos. Cada año vamos a multiplicarnos. ¿Por qué? Porque hay espacio en la cueva. Hay espacio en la cueva. Hay espacio para el que quiera venir. La cueva de Adulam es una fortaleza, es una figura de una fortaleza, de la roca, un refugio seguro para muchos. Sabes que hay muchas personas
que están pasando por mucha calamidad? ¿Sabes que hay en este momento cristianos que se pueden estar divorciando? ¿Tú no lo sabías? Yo como pastor te puedo decir que sí. ¿Sabes que hay cristianos que están pasando por momentos de enfermedad? ¿Sabes que hay personas muy cerca de nosotros que no tienen economía suficiente para pasar el mes? Lo voy a repetir otra vez desde aquí. ¿Sabes que hay personas dentro de la iglesia que no tienen economía suficiente para pasar el mes? ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo en la cueva? Nos sentimos a gusto, nos sentimos seguros, somos familia, nos protegemos, nos cuidamos. Y esas personas que no tienen, ¿qué hacemos con ellos? La cueva de Adulán es un lugar de seguridad, es un lugar de esperanza para muchos, un lugar de refugio, es un lugar de segundas oportunidades. A estos hombres que le siguieron a David se les negó la oportunidad de una segunda oportunidad. Por eso se unieron a David. Estaban todos siendo perseguidos por la justicia. Entonces se les llegó esa segunda oportunidad para tener una vida de dignidad. Muchos de ellos venían de vidas destruidas. Muchos de ellos venían de pasados amargados. Muchos de ellos venían de destrucción en sus hogares. Muchos de ellos, nadie daba nada por ellos, hermano. Nadie daba nada por ellos. Pero ¿sabes qué? Aunque no tenían lugar en la sociedad, David los abrazó. David los recogió. David estuvo con ellos. David estuvo trabajando con ellos y dándoles esa seguridad, esa confianza, esa fe. Por eso, aunque reconocemos quiénes somos, también debemos de reconocer dónde nos encontramos y en qué lugar nos encontramos. Esa es la pregunta. ¿En qué lugar nos encontramos en la obra del Señor? Porque dentro de esa posición que tenemos en Cristo, también tenemos que reconocer, y es el cambio que debemos hacer para pasar, para ser escogido, no solamente llamado, pero también escogido. La tercera posición que debemos de reconocer es que lo que podemos ser para Cristo. No es lo que tú eres ahora, es que lo que tú puedes llegar a ser para Cristo. Dice que David estaba en el lugar fuerte, en un castillo, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? David dijo, lo pensó quizás en voz alta. Muchos comentaristas dicen que David no ordenó nada a sus hombres, David no sugirió nada, solamente fue como un suspiro. Ay, ¿quién me diera de beber del agua que está en la puerta junto al pozo en Belén? Y dice que 3 de sus hombres escucharon ese deseo. Dice que entonces, versículo 16, 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron el agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron esa agua y la trajeron a David. Date cuenta, sin haber sido ordenados, sin haber sido, es como yo que digo, ay, ¿quién me diera un cafelito? ¿Verdad? Lo pienso solamente, digo, ¿quién me diera un cafelito rico? Y ahí está Panor que me oye y dice, pastor, aquí está el café. ¿Te imaginas? Bueno, eso me ha pasado de verdad, ¿eh? No te creas tú que no. Pero el punto que quiero decirte es que necesitamos hombres, y esta mañana se ha comentado, Pastor José lo decía, necesitamos hombres y mujeres que no tengas que decirles, que no tengas que sugerirles, que no tengas que empujarles. Simplemente cuando oyes el suspiro de ese hombre de Dios, cuando oyes el deseo o cuando sientes en tu corazón el deseo de su corazón, estar dispuesto a levantarte para poder hacer lo que tienes que hacer en Cristo Jesús. Eso es lo que es el punto. Entonces, eso es lo que podemos ser para Cristo. Podemos
Reconocemos quiénes somos, reconocemos dónde nos encontramos, pero también reconocemos lo que podemos ser para el Señor. Entonces, estos hombres habían mostrado su lealtad a David, habían batallado junto a él, habían luchado junto a él en la prueba. La cueva de Adulam, con un suspiro en su corazón, movido por los recuerdos de su infancia, quizás recordaba a Belén cuando era jovencito, cuando andaba ahí con la onda, con las ovejas. David expresó el deseo de beber agua de aquel pozo. Y por un deseo, fue un deseo sentimental, fue un deseo simple, vano, pero no fue un deseo que no cayera en el corazón de sus hombres. David podía haber saciado su sed con cualquier agua, pero él anhelaba la fuente que está en la puerta de Belén. Y dice que los valientes irrumpieron en el campamento del enemigo. Se metieron en campamento de enemigos, se metieron en la batalla para lograr sacar de aquella fuente un vaso de agua para llevarle a su rey. ¿No te parece algo extraordinario? ¿No te parece un ejemplo de hombres leales, de lealtad, de algo que no tienes que decir, de algo que no tienes que tampoco, solamente escuchando el deseo de su corazón, pudo beber de aquella agua fresca, de aquella agua que David deseaba? Ahora, estos hombres estaban cerca de David, lo que les permitió escuchar su voz. Y era suficiente. El deseo de su amado rey, el deseo de su líder, por más ligeramente que fuera expresado, fue tomado muy en serio. Fue tomado literal. No fue algo que, bueno, que si no tiene agua, que beba Coca-Cola. No. Fue algo que dijo, wow, eran tres. Y los estaban, oye, ¿qué te parece? Nuestro rey tiene deseo de esa agua. Vamos, ven, vamos. Y se metieron en la batalla, se metieron a través del campamento de los enemigos, arriesgaron sus vidas. Literalmente lo que la historia te está diciendo es que arriesgaron sus vidas para traer aquella agua. ¿Podía haberle dado otra agua? Sí. ¿Podían haber traído otro tipo de agua de otra fuente, de otro pozo? Sí. Pero ellos sintieron en su corazón que su rey merecía aquel deseo fuese cumplido. Así que no se trataba de una orden, pero no obstante expusieron su vida con tal de satisfacer esa orden. Sin que se los ordenara, ni siquiera por deber, ni siquiera por la orden del rey, los tres valientes hombres de David pasaron entre las filas enemigas, arriesgaron sus vidas y se dirigieron a Belén. Y una vez allí sacaron el agua del pozo y volvieron nuevamente, fueron a través del enemigo y regresaron a través del enemigo a volver al lugar donde estaba David, a llevarle esa agua que su rey había suspirado por ella. ¿No te parece algo hermoso? ¿No te parece algo precioso? Ahora, ¿qué hizo David? ¿Qué hizo David? Te lo voy a leer. Dice que David no la quiso beber. Dice que los valientes vinieron y trajeron esa agua, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para el Señor. Ahora, muchos pueden encontrar en ese pasaje como David despreciando aquel esfuerzo, aquel sacrificio que hicieron sus tres hombres. Pero no es así. No es así. Todo lo contrario. David tuvo en alta estima aquel sacrificio y no quiso beber esa agua, sino que la derramó como libación, como ofrenda para el Señor. Porque el sacrificio de sus hombres era merecedor de esa ofrenda para Cristo. Y el rey tuvo en cuenta ese sacrificio, tuvo en cuenta ese esfuerzo, tuvo en cuenta esa actitud de su corazón, y dice la Biblia que derramó esa agua delante del Señor. Dice, he de beber yo la agua de la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida, y no quiso beberla, sino que los tres valientes hicieron eso. La derramó delante del Señor. Estos hombres habían demostrado su lealtad, pero David conocía ese corazón, conocía ese esfuerzo, y él la derramó delante de Dios diciendo, Señor, aquí te presento este esfuerzo, este sacrificio,
delante de ti, de estos valientes. Wow, precioso. Por un lado y por el otro. Este relato, esta historia forma un hermoso ejemplo de lo que es la verdadera lealtad. La verdadera lealtad en la vida del creyente. Tenemos los mandamientos. Tenemos mandamientos de nuestro Señor, pero también tenemos la palabra, la cual expresa todos sus deseos. Y responder a esos mandamientos nos hará deleitarnos. Dice la palabra, el que tiene mis mandamientos, dice Jesús en Juan 14, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Wow, date cuenta. Haremos morada con él. Dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos. Escucha bien estas palabras. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. Imagínate, viene a ti el Señor, y haremos morada con él. ¿No te parece hermoso que el Señor esté con su corazón anhelando habitar junto a ti, simplemente porque ha encontrado en ti un corazón leal, un corazón que le ama, un corazón que está dispuesto a hacer lo necesario para que la obra del Señor avance? Estos tres valientes representan, hermano, al cristiano que está listo, que está preparado para satisfacer los deseos de su rey, que está listo y que está preparado y que no necesita de que se le empuje. Como decíamos esta mañana, que si tú ves un papel en la casa de Dios que dices, wow, este papel está molestando en la casa de mi Señor, lo recojo, me lo llevo. No tienes que esperar que venga nadie a recogerlo. Esos tres valientes representan ese amor, esa lealtad que se debe de tener en la casa de Dios. No necesitamos que se nos empuje, no necesitamos que se nos motive, no necesitamos eso, sino con amor para el Señor lo hacemos. Y te voy a decir, amado, aun cuando los deseos, como en el caso de David, sean difíciles, porque estos hombres arriesgaron su vida para traer un simple vaso de agua, arriesgaron su vida. Pero aun cuando esos deseos del Señor sean aparentemente difíciles de cumplir, aun con todo eso debemos de cumplirlos. David expresó ese deseo y sus valientes lo cumplieron. Dios ha expresado su deseo. Dios ha expresado su deseo, pero solamente los escogidos van a cumplir, van a hacer la voluntad del Señor. ¿Ahora ves la diferencia entre el llamado y el escogido? Ahora sí puedes ver la diferencia entre el que es llamado. El llamado va a ver el papel y va a decir, bueno, está bien, alguien lo verá, pero el escogido va a hacer lo que sea necesario para agradar a su Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios expresa su deseo. Si queremos ser como esos valientes, tenemos que estar tan cerca del Señor para poder escuchar su voz. Y también se ha compartido en estos días, esta mañana, la oración. Si queremos ser hombres escogidos, tenemos que estar cerca de Jesús, su palabra, la oración, la meditación. Estos días estamos estudiando sobre la meditación, la disciplina de la meditación, meditar en las cosas de Dios. Y si queremos recibir esa aprobación de parte del Señor, ser escogidos por Él, tenemos que estar tan cerca de Él para que podamos escuchar su voz. ¿Cuántos dicen amén esta tarde? Sin pensar en nada más, sin pensar en las consecuencias, porque para nuestro rey su deseo es lo más importante. En aquella cueva entraron unos afligidos, entraron unos endeudados, unos amargados, eran llamados, pero salieron escogidos. Eran llamados,
pero salieron escogidos, salieron los valientes de David. Y tú puedes ver en la lista en Samuel todos los valientes que David escogió. Y hay uno que me llama en especial la atención. Cuando tengas un ratito, no es parte del mensaje, solamente me ha venido a la mente. Cuando tengas un ratito, lee la lista de los valientes de David. Y en el último lugar vas a encontrar Urías Eteo. Un hombre que fue desechado, apartado, traicionado, pero ahí está en la lista de los valientes de David. Un hombre que fue muerto en la batalla por causa de una situación. Esa es parte de otro mensaje. No te lo voy a decir ahora, si no, no nos vamos de aquí esta noche. Pero debemos de ser hombres y mujeres que estemos listos para salir de ser llamados a ser escogidos. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, Dios ha levantado Alcance Victoria como un ejército, como un ministerio de los últimos tiempos. Un lugar donde Dios restaura, un lugar donde Dios edifica, un lugar donde Dios trae a lo necio del mundo para hacerlo sabio, un lugar donde está lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, un lugar donde Dios bendice la vida de muchos hombres y mujeres que no eran para que su gloria se manifieste en este tiempo. Entonces, Dios quiere levantar en este tiempo, Dios quiere llamarnos y quiere separarnos y escogernos para darnos una segunda oportunidad. Yo quiero esa segunda oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Deseamos esa segunda oportunidad. Del grupo de David, de afligidos, de amargados, en la cueva de Adulam salieron los valientes. Salieron los que fueron en esa lista, la lista de los valientes de David. Los valientes de David eran hombres que estaban dispuestos a arriesgarlo todo porque su rey lo hizo en algún momento para ellos. David se sacrificó por ellos en algún momento. Ahora, ¿sabes? El rey, nuestro rey, en algún momento se sacrificó por ti. En el momento que hoy, esta semana, hoy es viernes. Mira, hoy se celebra tradicionalmente, no es que sea así, pero precisamente el viernes se celebra el día de la crucifixión y la muerte del Señor. Tradicionalmente, quiero decir, no tiene nada que ver con nosotros. Pero en algún momento el rey, tu rey, se sacrificó por ti. ¿Para qué? Para darte dignidad, para darte un nombre, para darte una posición, para darte un futuro, para darte un porvenir, para darte una vida digna, una vida donde no tengas que esconderte, una vida donde no tengas que avergonzarte, una vida donde solamente Él se lleve toda la gloria y toda la alabanza, porque Él se sacrificó para darnos vida y para darnos vida en abundancia. ¿Cuántos dan gloria a Dios esta noche? Por eso muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Los valientes que están en este lugar somos llamados, pero yo quiero seguir siendo un escogido. No quiero dormirme en los laureles. Los valientes de David eran hombres que no les importaba lo que otros llegaran a decir. Tú tienes que tener tal amor para el Señor, tal amor, tal lealtad para Cristo, que no te importe lo que el mundo pueda decir de ti, que no te importe lo que otros puedan decir de ti. No te avergüences de llamarte cristiano, no te avergüences de llamarte hijo de Dios, no te avergüences de llamarte hijo de Dios en la iglesia, de invitar a la gente a la iglesia, a tu familia. No te avergüences, ¿sabes por qué? Porque el Señor es el que te ha dado esa dignidad. Y con esto termino. Aquellos valientes querían honrar a su rey. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque se sentían orgullosos de su rey. Aquellos valientes se sentían orgullosos de su rey y no permitieron que las tentaciones, y no permitieron que el desgaste, no permitieron que la flojera invadiera sus vidas, sino que ellos con ese afán, con ese deseo, con ese anhelo fueron y tomaron aquella agua porque estaban agradecidos al rey.
estaban agradecidos, se sentían orgullosos de aquel rey. Soldados que harán lo que sea para agradar a su rey. Soldados que harán lo que sea para agradar a Jesucristo. Adulam significa un lugar de refugio, un lugar seguro. Eso es lo que significa la palabra Adulam, la cueva de Adulam. Así que vivimos una aventura, pero una aventura de fe. Y vivimos una aventura de fe procurando conseguir lo que nuestro rey quiere. Por eso, hermano, sin que nada te importe o sin que a nadie le importe, sin que a ti te afecte, haz lo que puedas, haz todo tu mejor esfuerzo, haz todo tu mejor servicio en el lugar donde tú estás, en la iglesia donde Dios te ha plantado, mantente ahí. ¿Sabes qué es lo primero que hace un llamado cuando no le parece? Lo primero que piensa es dejar la iglesia. O algunos no solamente dejar la iglesia, algunos dejan, se salen de los grupos de WhatsApp y todo eso. Pues está bien, pero los grupos de WhatsApp no es el llamado de Dios, es simplemente un instrumento para trabajar. ¿Cuántos dicen amén? Es algo que usamos para trabajar en la obra, para estar comunicados. Y parece que lo hacen como para decir, pues ahora me voy del grupo. Y se van. Bueno, gloria al Señor. Vivimos procurando agradar al Señor. Y eso va a implicar cambios. Diga conmigo, cambios. Cambios de nuestro estilo de vida. Cambios en cómo vivimos. Cambios en qué hacemos. Lo que necesitamos es entrenamiento. Entrenamiento. Pastor lo decía esta mañana. Yo estaba meditando en este pensamiento cuando él lo estaba hablando. Seguir trabajando con el liderazgo. Quizás a lo mejor en estos últimos tiempos no hemos dado mucho énfasis a eso, pero qué bueno que sería que en este tiempo podamos darle énfasis. Seguir trabajando, seguir entrenando para llegar a ser esos hombres valientes, esos hombres que no solamente somos llamados, pero también somos escogidos. Somos llamados, pero somos escogidos. Ponte de pie esta noche y le vamos a dar gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Mantente en comunión, no te distraigas. Luego hablaremos, luego estamos compartiendo. Ahora no dejes que nada te distraiga. Y vamos a adorar a Dios por un momento. Aleluya. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Señor. Oh, te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Cuántos aman a Cristo? Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias.